tenemos los dos científicos que contribuyeron hoy al tema que estudiamos. Hay un tercero que va a aparecer más tarde, que son Legendre. Perdón, ¿estamos prontos? Sí. Me saludó Valentina, me saludó Nicolás, me saludó Pía. ¿Me están oyendo? Y se escucha re bien. Perfecto, gracias. Los auriculares nuevos. Bueno, entonces, decía que los fundadores de los modelos lineales en la literatura son un matemático francés, Legendre, o Legendre, como dicen los franceses, y Gauss. A Gauss ya lo tuvimos porque es, digamos, el que introdujo la utilización de la distribución normal en la estadística, que es una cosa fundamental. Pero lo que es importante de esta transparencia es cuáles eran los problemas que les interesaban en esa época, a ambos. Y los problemas eran la determinación de órbitas de cuerpos alrededor del Sol, ¿sí? Es decir, la verificación de las leyes de Kepler en esa época ya se conocían, de trayectorias elípticas. Este, y bueno, a ambos les interesaba el mismo problema y tenían datos. Y bueno, y los datos de las órbitas de las órbitas se medían con errores, porque digamos, dónde está un planeta lo miden con un telescopio. Bueno, el telescopio lo inventó Galileo, que es un poco anterior, un poco quiere decir capaz que 100, 150 años, ¿no? 1650. Entonces tenían una observación y supongo que con cálculos trigonométricos tomarían distancias a la Tierra o distancias al Sol. ¿Se imaginan ustedes medir un triángulo estelar, todos los errores que se podían introducir? Y bueno, entonces ellos estaban interesados en saber las órbitas de los planetas y diseñaron este método. En realidad lo que nosotros estudiamos es un poquito más fácil porque nosotros ajustamos una línea recta y ellos querían ajustar una elipse. De todas formas, conceptualmente el método es el mismo. Bien, entonces, vamos a seguir con los modelos lineales y hoy nos vamos a dedicar a al tema de cómo trabaja el R, qué cosas hace el R, tratar de entenderlas para utilizarlo con autonomía y propiedad, digamos, ¿sí? Y vamos a ver al final dos variaciones, es decir, dos alternativas de modelos lineales un poquito más sofisticados. Déjeme decirle que con esta nos quedan 3 clases teóricas. El jueves último no vamos a dar clase porque tenemos la preparación del parcial. No vamos a dar clase teórica, probablemente nos reunamos y trabajemos sobre algo que les resulte útil en la preparación del parcial. Entonces, vamos a hacer un repaso de mínimos cuadrados y vamos a estudiar el comando LM en R y generalizaciones. Y si tenemos tiempo vamos a ir al R, pero en principio está todo preparado en las diapos. Entonces, para recordar, nosotros queremos modelar la relación entre dos variables dependientes, que una depende de la otra, y en el caso de que la dependencia tenga esta forma, que es una dependencia lineal, ¿sí? Y es igual a A por X más B. Entonces, A y B son constantes que queremos estimar. Y bueno, si la dependencia, si la dependencia es absoluta, se puede hacer exacto, pero nosotros vamos a referirnos al método estadístico, donde tenemos mediciones, pero esas mediciones tienen un error. Entonces nosotros vamos a suponer, como dijimos la clase pasada, en lo que es el modelo de efectos fijos, perdone que no logro que aparezca permanentemente la imagen, no sé por qué se va, de que esas mediciones están sujetas a un error, es decir, la Y está sujeta a error, la X se mide exactamente, pero la Y está sujeta a error, es ese error. Y bueno, el error conceptualmente se puede ver a dos cosas. Primero, a que cometamos un error en la medición, como en el ejemplo de la astronomía que veíamos al principio, pero también hay muchas situaciones en las cuales hay efectos menores, ¿sí? Que no son tan importantes como el AX y el B y que se desprecian y que se incluyen en el error. Es decir, otras cosas que pasan que son de menor magnitud y no se incluyen en un primer modelo.
Entonces, el gráfico que habíamos mostrado era un gráfico de esta forma, donde nosotros veíamos puntos, como los que están en el gráfico, y tenemos que descubrir, entre comillas, el 1 y el 1 medio, que no son conocidos. Es decir, esos puntos se generaron generando una X, luego haciendo la cuenta 1 más 1 medio por X, y luego sumándole una ρ normal con una determinada varianza, ¿sí? Entonces este es nuestro problema, encontrar el 1 y el 1 medio. Esto lo vimos la clase pasada. Nosotros tenemos los datos, x1, y1, xn, yn. Entonces, cuidado, acá, el x1, y1 es independiente del x2, y2. ¿Tá? Pero x1 con y1 son dependientes. Y esa dependencia es la que nosotros queremos modelar. ¿Sí? Es como que el experimento consiste en medir a la vez en el sistema bajo las mismas condiciones x1 y y1. Y ese experimento se repite en forma independiente n veces. ¿Sí? Entonces, son las mismas condiciones, quiere decir que las probabilidades de las parejas son las mismas, que aparezcan parejas de valores, es decir, no van a aparecer los mismos valores, pero las probabilidades de que aparezcan los valores son las mismas, las probabilidades, no los valores. Y bueno, como les decía, las X no tienen error, los epsilon K son normales con media cero y varianza sigma cuadrado, como decían Gauss y Legendre, y las constantes A y B no se conocen. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es pensar o escribir, este es nuestro modelo en datos, ¿sí? Es decir, nosotros acá conocemos YK y XK, que son los que medimos en laboratorio, desconocemos A y B, y el epsilon K, bueno, tampoco lo conocemos, ¿sí? Pero suponemos que tiene una determinada distribución de probabilidad, que tiene gaussiana, ¿sí? Entonces, es importante que el error tenga media cero, ¿sí? Porque si el error no tiene media cero, quiere decir que estamos cometiendo un error sistemático. Suponga que el error tuviera media 1. Entonces, en promedio, como se dice, entre comillas, la Y estarían una unidad por arriba de AX más B. Entonces ahí tendríamos como un desajuste, no estaríamos explicando bien. Entonces la idea es que los errores estén centrados alrededor de cero y sean relativamente pequeños. Y el problema es producir los estimadores. Nosotros lo que hacemos es entonces buscamos, bueno, acá si tenemos los estimadores podemos producir un estimado del YK, que no es el que observamos, y tenemos un residuo, que es la diferencia entre estos dos. Ese residuo, la idea es que sea pequeño, digamos, y el ajuste es medianamente bueno. Bien, entonces, nosotros para estimar A y B, acá estamos repasando, suponemos que el YK es parecido al A por XK más B. Eso quiere decir que YK menos acá menos B es aproximadamente 0, y eso quiere decir que el cuadrado es aproximadamente 0. ¿Por qué tomamos cuadrado? Porque vamos a sumar todas estas cantidades, y no queremos que haya compensación de signos, ¿sí? Queremos que las diferencias se acumulen, porque lo que vamos a hacer es minimizarlas, ¿sí? Entonces llegamos a esta fórmula, que tenemos una suma, que es la suma de las diferencias entre las observaciones YK y las predicciones que me daría el modelo al cuadrado. Ahora, acá hay una cosa importante. En principio, cuando nosotros planteamos la recta, el A y B son fijos, ¿sí? El A y B son fijos. Ahora, nosotros queremos hallar A y B. Entonces, con la libertad de pensamiento que nos da la matemática, decimos, bueno, ahora el YK y el XK para 1, 2, etcétera, son fijos, son los datos que me dieron, y yo me muevo en el universo de los A y B. Es decir, trato de elegir los A y B que hacen mínima esa cantidad.
Ese es un procedimiento que nosotros hicimos la clase pasada, que no vamos a repetir. Esto pasamos rapidito, lo que hacemos es derivar respecto de A y respecto de B y pedir que las derivadas valgan cero. Acá estamos usando una condición que se llama condición necesaria de mínimo. ¿Sí? Si en el punto ustedes tienen un mínimo, entonces las derivadas parciales tienen que ser cero. Y ese resultado se usa para descubrir dónde pueden estar los mínimos, que pueden estar donde las derivadas parciales se anulan. Y bueno, anulamos las derivadas parciales, hacemos una cantidad de cuentas, que no las voy a repetir, y llegamos a estas expresiones, ¿sí? Perdón, lo que quizás sí repita, disculpen, es la notación, que es lo que está acá. Es decir, x barra n es el promedio, esa es una notación que nosotros ya utilizamos en el curso. Y barra n es el promedio de la y, es una notación que también utilizamos en el curso. Pero acá aparecen el promedio de los cuadrados de las x y las y, que tiene esta notación, simplemente porque en las cuentas aparece, ¿sí? Y después el promedio de los productos, que vamos a usar esta notación. Entonces, en síntesis, del punto de vista numérico o de datos, ustedes tienen dos vectores, las x y las y. Entonces ustedes tienen que calcular el promedio de las x, el promedio de las y. Luego elevan al cuadrado cada uno de los x y toman el promedio. Elevan al cuadrado cada uno de los y calculan el promedio. Y luego multiplican cada x por cada y, ¿sí? En pares, chuc, 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 chuc. Y de eso que les queda toman el promedio. Ahí tienen 5 cantidades. 5. ¿Sí? Y bueno, y esas 5 cantidades las combinan de esta forma para estimar el A y el B. Entonces estos A y B son los que hacen mínima la suma de las diferencias al cuadrado, ¿sí? En realidad acá hay un detalle técnico que no sé si se percibe, pero es importante. Que las derivadas se anulen no quiere decir que haya un mínimo. Puede haber un máximo y puede haber un punto de silla, ¿sí? Pero está, esas cuentas, hay que hacer cuentas con la derivada segunda, esas cuentas no las hacemos, pero efectivamente hay un mínimo, ¿sí? ¿Se acuerdan que usted, escuchó? Te hago una pregunta. Nicolás, sí. Que en la diapo anterior calculás el i al cuadrado, pero después, ¿cuándo lo volvés a usar? Porque no lo he visto. A ver, a ver, a ver. Tenés razón, no lo uso. Tenés razón, gracias. De nada. Está bien, es una linda observación. Y ya que estamos acá para ver la forma, ¿se acuerdan que había una mnemotecnia? A pesar de que ustedes van a usar el R, como vamos a ver ahora en unos minutos, y no van a tener que hacer esto, pero ¿saben qué pasa? Ustedes saben que es el vértigo, ¿no? O el chucho. A mí a veces cuando uso los programas de computación me da chucho. Eh, ¿Saben qué les estoy diciendo? ¿Entienden o estoy hablando en Klingon? ¿Saben qué es el Klingon? No, ¿Nadie sabe qué es el Klingon? no. Sí, yo soy anticuado. En una de las dos famosas sagas de películas, no sé si, como es, Star Wars o la otra, los tipos inventaban un lenguaje y hablaban el autor inventaba un lenguaje, el Klingon, ¿sí? Es como decir estoy hablando en chino, digamos, ¿sí? Digo, cuando les digo que me da chucho usar un software, me da chucho cuando yo no sé qué es lo que hace el software, ¿entienden? A ustedes cuando corren un test, cuando corrían un test y les aparecía el p-valor, por ejemplo, y no sabíamos qué es el p-valor. Decís, bueno, yo qué sé, esto lo hace la máquina, pero realmente yo tengo control sobre la máquina. ¿Entiende? Entonces la idea es que en realidad las máquinas hacen tantas cosas que uno no puede tener control sobre todo. Pero cuando nos referimos a bioestadística, queremos tratar de entender cuáles son los procedimientos básicos que, que hace el R. Entonces hoy vamos a ver cómo calcula los modelos lineales el R. No cómo los calcula, sino qué es lo que hace, cómo mide la calidad del ajuste, en fin, todo eso. El A y el B los calcula con estas fórmulas, ¿sí? O fórmulas equivalentes escritas de otra forma. A lo que me refería es la mnemotecnia, que es, primero multiplican los datos y después toman promedio,
y acá primero multiplican los datos y después toman promedio, y luego restan, tanto en el numerador como en el denominador, los promedios donde ustedes toman promedio primero y multiplican después. Y eso es arriba y abajo. Y una vez que tienen el A, entonces de esta ecuación sacan el B, ¿sí? El B, porque ustedes este Y barra lo tienen y le restan el A estimado por el XN, ¿sí? Y tienen el B. ¿Está? Y como bien se observaba, el Y cuadrado no participa. Bien. Entonces, esas son las fórmulas a las que llegamos. Esto lo vimos la clase pasada, lo estamos repasando. La clase pasada hicimos la deducción con derivadas. Recuerden siempre que estamos en varios niveles, ¿sí? El nivel teórico de deducción, se los muestro, lo estudiamos como para entender un poco de qué se trata, pero no es una cosa que haya que memorizar ni que retener. Profe, Sí, eso que mencionabas de los puntos silla, me dejaste con la duda de cómo, que no me acuerdo cómo era que se calculaban. Tipo, o sea, qué era lo que mirabas para que sea un punto un silla o punto punto, crítico era, ¿no? está, repasamos eso. Un punto silla, un punto, a ver, vos tenés la dirección de X, ¿sí? Entonces en la dirección de X, si tenés así, no sé si ven mi dedo, Sí, sí, se tenés ve. un máximo, ¿está? Claro. Y si tenés así, tenés un mínimo. Entonces, lo que ocurre es que si en las dos direcciones vos tenés un máximo, vas a tener un máximo de la función. Si en las dos direcciones, bueno, acá no sé si puedo hacerlo, vos tenés un mínimo, pero a veces pasa que en una dirección tenés un máximo y en la otra tenés un mínimo. Es como que Claro. fuera una silla de montar. Ahí ¿Sí? va. Ahora, ¿cómo se detectan los puntos silla? Lo que se hace es estudiar una matriz, la matriz hessiana de las derivadas segundas. Ah, ¿no es el gradiente eso? ¿Cómo? Ah, no, me estoy confundiendo. No, el gradiente es el gradiente de una función de dos variables es la f sub x, f sub y. Es lo que vos anulás, digamos. Está, El gradiente está horizontal, ¿sí? está. Bien. Y estudiar las derivadas segundas y si el determinante te da negativo, creo que es punto silla, y si te da positivo, acá me puedo estar equivocando porque lo estoy diciendo de memoria, Ah, déjame claro, ver. pero ya ahí va, era la derivada segunda. Eran las Era derivadas segundas, sí. Lo está, que pasa es que listo. nosotros hicimos las derivadas primeras y dio un trabajo menudo, ¿no? Claro. Está, pero esto era para los mínimos, para los mínimos cuadrados, ¿no? O sea, no Claro, es lo mismo en realidad, ¿o sí? vamos ¿no? Nosotros tenemos esta función de dos variables, S de AB. Claro, Entonces le calculamos las derivadas parciales y hallamos los puntos donde se anulan las derivadas parciales. claro. Entonces, tenemos detectado un candidato, un punto donde las dos tangentes son horizontales, es decir, el plano es horizontal, quiere decir que la función puede estar por debajo, tendríamos un máximo, estar por arriba, tendríamos un mínimo y podría tener ese comportamiento cruzado. ¿Está? Eso lo sabemos porque se anulan las derivadas. Ahora, ¿cuál de los tres comportamientos es el que se presenta? Para eso hay que estudiar las derivadas segundas. Ah, ahí va. O sea, es como para asegurarte de que Claro, de que de que es efectivamente un mínimo. ahí va. Ta, Yo ta. les digo, es un mínimo y es un mínimo, pero no es porque yo lo diga, ¿no? Digamos, no es un argumento de autoridad, Pero digamos. no lo vamos a hacer eso, las derivadas No, segundas, no, sí. no. Está. Ahora estaba pensando, no es tan difícil porque a pesar de que es una fórmula media horrorosa, que donde aparecen sumas, xk, yk, las funciones como función de A y B son cuadrados y derivar cuadrados es fácil, ¿sí? Digo, no tiene mucho misterio. Entonces, se podría hacer y se podría calcular el determinante. No es tanto trabajo. Claro. En las notas de Alejandro, Alejandro dice esto, pero no lo calcula, ¿sí? Si tiene Está. curiosidad, se puede ver, pero no. Dale, bien, gracias. No, de nada, de nada. A ver, entonces volvemos. Vieron que yo me pongo contento cuando hacen una pregunta, ¿no? Porque descarto la posibilidad de que estén durmiendo. Bueno, entonces, acá dibujamos la solución. La solución es la recta roja y bueno, y se ve que la verdadera, que es la naranja, es bastante parecida, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hasta acá hicimos repaso, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Por ahora no. Genial, gracias. Ana me hablaba, creo. Bien. Sí, porque acá me muestra, pero después se me cambia el orden en los participantes, entonces puedo equivocarme. Bien, genial.
Entonces, vamos al comando LM. LM es de Linear Models. Este es un comando que viene ya en el core, digamos, en el R mismo, no hay que instalar ningún paquete adicional. Y bueno, y tenemos dos vectores X y Y de largo n, y el modelo es YK igual A por XK más B más epsilon K, ¿sí? El modelo que estábamos viendo. Hay un problemita de notación, ¿sí? En general en el R, para los vectores usan letras minúsculas, mientras que en estadística se usan letras mayúsculas. Entonces acá esta X minúscula en realidad es un vector que tiene todos los X grandes, ¿sí? Que nosotros observamos. También ahí en la notación hay también otro detalle de notación. Igual esto no va a generar problemas, pero lo menciono. En realidad la X grande se usa cuando se piensa en el experimento antes de realizarlo. Y la X pequeña cuando se piensa que el experimento se realizó. ¿Tá? Es medio sutil, pero en la notación más o menos se usa eso, ¿sí? Y bueno, y este es el comando mágico que nos va a hacer todas las cuentas que nosotros queremos. Es decir, escriben en la línea bueno, ustedes ya trabajaron en R, lo conocen, escriben LM, la fórmula, la palabra fórmula igual I ñoquis S. Es decir, haceme que la Y se parezca a la X. Eso es lo que le estamos pidiendo. El fórmula igual se puede omitir. El R lo entiende, ¿sí? Pero bueno, así queda más claro que es la fórmula. El problema es que el R, cuando hacemos esto, hace más cosas. Bueno, acá no. Acá cuando hacemos el M hace exactamente lo que queremos. ¿Entienden? Esta es una foto de correr el comando y ñoquis, y ñoquis o aproximado a X en modelo lineal con los datos de los gráficos que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces me responde call, supongo que esto debe ser llamaste, supongo, al LM fórmula igual X. Y me dice los dos coeficientes. El intercepto, esa palabra rara, el intercepto es el B. Intercepto porque es el punto donde la recta intercepta. ¿Es intercepta o intersecta? Con C. Hay quienes dicen interseca también. Interseca. Hay de todo ahí. Es muy diverso ese mundo. Bueno, pero yo cuando pregunto me refiero a la RAE, ¿no? Como diciendo. Hay gente que dice murciélago, así que está bien. Claro. En la RAE también está igual. ¿Está murciélago? Sí. Yo perdería una apuesta con eso. Ya que me lo dijiste, no voy a apostar, pero bien. Entonces es el intersecto, o lo que pasa es que acá también tenemos el tema del inglés y el español, ¿no? Esto es intercept, que es el punto donde intercepta el B, que es aproximadamente 0,5. Y tenemos el A, que es aproximadamente 1, ¿sí? Entonces está bien. Ahora, muy lindo. Entonces esto funciona, hace las cuentas que vimos y listo. Pero el R me da muchas cosas más. Hace muchas cosas más para mí si yo quiero. Pero no me las dice de primera, ¿sí? Me las dice si yo se lo pregunto. ¿Y cómo se pregunta? Con el comando summary, ¿sí? Sumario, resumen. ¿Tá? Entonces, haceme un sumario del modelo lineal con la fórmula igual X, está con los datos que yo había cargado antes. La X, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero la X yo simulaba datos uniformes entre -2 y 2 y simulaba los errores como normales con media 0 y desvío 0,5 y ta. Y bueno, y la Y la construía, ¿sí? Entonces, acá me dice, bueno, mira tus residuos. Luego vamos a ver en detalle cada una de estas líneas, pero ahora vamos a repasarlas todas. Mira tus residuos. Los residuos vimos que son la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Entonces, los residuos son n valores, en este caso 30. Tienen
El residuo más chico fue menos 1,2, el residuo más grande, y acá me da el primer cuartil y el tercer cuartil, el primer y el tercer cuartil y la mediana de los residuos, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que los residuos sean chicos. Si los residuos son muy grandes, quiere decir que no estamos ajustando bien, digamos, ¿sí? Después me da los coeficientes. Acá me da los dos coeficientes, el intercepto y el X, y acá me dice otras cosas, ¿sí? Que vamos a ver en detalle. Ahora, en un momentito. Después, me da un residuo de los modelos y me lo dice en 28 grados de libertad. Esto porque va a aparecer un H cuadrado. Me da dos valores más, un 0,8 y un 0,83, y me da un tercer valor del F estadístico. Vamos a ver entonces qué es cada cosa. Entonces, los residuos, como vimos, son las diferencias entre las observaciones y las estimaciones, ¿sí? Que me da el modelo. ¿Entienden? Estas estimaciones son exactamente los puntos de la recta exactos, de la recta roja, la que yo estimo, pero los puntos no coinciden exactamente. Entonces hay un residuo por cada valor. ¿Está? Entonces, es importante saber que los residuos no sean muy grandes, ¿sí? Y ver cómo se distribuyen. Es importante también ver que los residuos para un lado y para el otro son más o menos iguales, porque los residuos de alguna manera se parecen a los errores. Los errores son desconocidos, ¿sí? Porque para conocer los errores hay que conocer el A y B verdadero. Y el A y B verdadero no lo sabemos. Pero entonces tenemos acá información sobre los residuos. También, por ejemplo, podrían hacer, eso está en las notas de Alejandro, un histograma de los residuos, ¿sí? Hacer un histograma para, eso si tenemos tiempo ahora lo vemos como se hace en el R, pero lo que me da el R son los residuos. Entonces yo miro eso y digo, bueno, menos 1,2, 1, está bien, son más o menos simétricos alrededor de 0, son más o menos grandes, no es que sean, bueno, la media me da 0,08, casi 0, y el primer cuartil menos 0,24, el tercer cuartil 0,26, quiere decir que el 50% de los datos, entre el primero y el tercer cuartil, va el 50% de los datos, está entre menos 0,24 y 0,26, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, estará bien, digo yo. Bien. Luego, ¿qué hace con los coeficientes el R? Entonces, el intercepto es el intercepto, escribe acá, o intersecto, no sé cómo decir, el B gorro N, ¿sí? Y el estimate, perdón, y el X es el coeficiente de X, es decir, el AN, ¿sí? Acá en la tabla. Acá lo que hice fue recorté, ¿sí? Recorté de todo lo que me daba el modelo cada una de las partes para irla analizando por separado. Entonces, acá me dice, bueno, el intercepto me dio 0,57 y el X me dio 1,07. Entonces, ¿qué más me da? Acá me da el standard error. ¿Por qué me da? ¿Qué quiere decir? Me da un sigma, ¿sí? Un error estándar. El asunto es que bajo las hipótesis del modelo, el agorro n y el begorro n son variables aleatorias, ¿sí? Entonces, que yo estoy estimando. Entonces, cuando yo las estimo, además de tener la media, tengo una varianza. Entonces, la idea en las estimaciones es que la varianza no sea muy grande con respecto a la media. ¿Entiende? Porque si ustedes están estimando una cantidad aleatoria y estiman la media, pero la varianza da muy grande, quiere decir en realidad que pueden estar casi en cualquier lugar. Pero si la varianza es chica, quiere decir que la información está concentrada alrededor del valor, ¿sí? Ustedes tienen un intervalo de confianza pequeño, de alguna forma, que siempre es bueno. Entonces miramos los errores estándar acá y son del orden de un centésimo, ¿no? Es decir, los valores son del orden de 1, 1 un medio, el orden de la unidad, y el error estándar es del orden de un centésimo. Quiere decir que está bien, ¿sí? Los errores son pequeños, quiere decir que le estamos errando acá en un centésimo. Y en realidad, a ver, acá estamos cerrando en 7 centésimos. No, dije mal, perdón. Esto es un centésimo, 0,08 es un décimo. Sí, dije mal. Un décimo, ¿sí?
¿Entiende? Punto 0,8 es casi punto 1. Y punto 1 es un décimo en orden, ¿sí? Estamos hablando en números gruesos. Entonces quiere decir que le estamos cerrando más o menos en un décimo. Y efectivamente, acá estamos a un décimo, a 7 centésimos, que es un décimo del 1, y acá estamos a 7 o a 8 centésimos, que es casi un décimo, ¿sí? Quiere decir que el valor verdadero está entre 0,9 y 1,1 y entre 0,4 y 0,6. ¿Sí? Esto con la precisión que tenemos por el desvío estándar. No sé si entienden el razonamiento ese. Si se entiende que esto es el error de la estimación, ¿sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, se entiende, sí. Está genial. Ahora, ¿qué más hace el R? Y ustedes dirán, ¿por qué hace tantas cosas el R, no? Capaz que alguna vez lo tienen que usar y van a agradecer que las haga, pero ahora las tenemos que estudiar. Entonces, lo que hace es un test de si el coeficiente puede asumirse 0. Esto creo que lo digo acá. ¿Sí? Es decir, esta es la misma. Entonces me da un valor acá y un P, esto es un P-valor. Entonces hace dos test de hipótesis, A igual 0 y B igual 0, ¿sí? Es decir, se pregunta, con los datos que yo tengo, ¿puedo suponer que A es 0? Y hace el test ese y le da un P-valor que es así. Entonces, ¿cuál es la respuesta respecto a la hipótesis nula cuando ustedes ven este P-valor? Que está bien, ¿no? Que no es raro. A ver, un P-valor de 1 por 10 a la menos 6. Ah, no, que es raro. Es raro. Sí, al revés. Ah, no, pero genial que trajiste el tema porque eso es lo que hay que mirar. Si es raro, sí. Y si es raro, ¿qué hago con la hipótesis nula? Rechazo. La rechazo. Quiere decir que los datos me dicen que la A no es 0. Claro, ustedes dicen, ¿para qué voy a hacer con esos datos que son tan bonitos que yo simulé un test de que A sea 0? Bueno, está, el R lo hace todo esto estándar y algunas veces sirve y otras veces no interesa, ¿está? Pero igual podría servirnos. Y también usa o hace, perdón, un test suponiendo que B es 0. Entonces acá nos da el P-valor de ese test. Y también, ¿qué es lo que diríamos en este test? Todavía más, sí, rechazo con más energía. Sí, porque es rarísimo. 10 a la menos 12 es una cosa que prácticamente no ocurre. Entonces, no puede ser que el B sea 0. Eso no puede ser estadísticamente, podría ser en una casualidad de las casualidades, pero... ¿tá? Entonces hacemos dos test de hipótesis y nos rechaza para la B y para la A, ¿sí? Y este T-valor, en realidad eso nosotros no lo estudiamos, es el estadístico que construye el R para comparar en la región crítica. ¿Tá? En realidad el estadístico es el estimado menos el valor de la hipótesis nula dividido por una estimación de la varianza. Y eso tiene distribución T, por eso se llama T-value. Yo creo que la distribución T de student nosotros no la vimos, ¿no? O no, creo que no. Solo de nombre. No. Es una lástima porque hay una anécdota linda. El tipo que la hizo firmó su artículo como student, estudiante, ¿no? No se llamaba estudiante. Y quedó para la posteridad, el T de student. Y su nombre está en Wikipedia, pero nadie lo conoce. Bueno. Y todavía el R nos dice algo más. Nos da 3 puntitos que son los códigos de significancia, es decir, los alfas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice acá es que estamos rechazando con un alfa prácticamente 0. Perdón. ¿Qué? Sí. Perdón. Estamos rechazando con un alfa prácticamente 0. Acá nos diría que estamos rechazando, si acá aparecieran 2 puntos, estaríamos rechazando con un alfa de
un milésimo. Acá con un alfa de un centésimo y el punto, si acá apareciera un punto solo, con el alfa de 0,05. Entonces ustedes dirán, ¿por qué me da los puntitos? Lo que pasa es que a veces se corren modelos lineales donde hay muchos valores, ¿sí? Entonces mirar toda esta masa de números da trabajo y uno primero mira los asteriscos. Y si tiene 3 asteriscos está seguro de que el modelo está bien. ¿Qué pasa? Si la hipótesis nula no se rechaza, quiere decir que capaz que mi modelo es más fácil y yo en vez de poner B tengo que poner un 0. Mi modelo es Y es igual a A por X, por ejemplo. ¿Sí? Quiere decir que yo me estoy equivocando el modelo. ¿Ah? Entonces, Profe, esto es, perdón, eh, no sé si entiendo bien qué quiere decir que hace a cero. ¿Qué dice a cero? vos tenés tus datos. A ver, vamos a ir a... No, perdón. Tenés tus datos, no sé dónde. Vamos a verlos acá. Entonces, vos tenés que proponer un modelo. ¿Tá? Está claro que estos datos son muy fáciles porque yo los simulé con el modelo, entonces responden al modelo. Entonces vos mirás y decís, esto será una recta que pasa por cero, es decir, que ve cero o que no pasa por cero. ¿Tá? Porque si la recta pasara por cero, tu modelo sería y igual a por x, que es un modelo más fácil. Y lo otro que Sí. te preguntás es decir, bueno, esto sería una recta horizontal, es decir, y igual a, o una recta, perdón, y igual b, o una recta inclinada, y igual a x más b. ¿Ah? Entonces ahí tenés en juego 3 modelos. El modelo que pasa por el origen y el R lo descarta. Sí. Entonces lo que hace el R es que hace un test de hipótesis para saber si se puede suponer que A es 0 o B es 0. Acá lo descarta con mucha energía, quiero decir, porque acá estábamos acá. Es decir, con p-valor, con mucha, lo rechaza con mucha convicción porque el p-valor es muy pequeño. Dice, esto es rarísimo que pase, no pasa. ¿Ah? Es eso, no sé si queda más claro. O sea, tenemos que poner la diapositiva anterior. ¿Sí? ¿Esta? No, la anterior que Otra vimos más. esa. La de las hipótesis. Ah, esta. Ah, son dos H0. Pensé que decía H1 y no entendía nada. Ah, está Esta es bien, la dos H0. Genial, gracias por preguntar. Son 2 H0, sí. Está. Y entonces el intercept sería la ordenada del origen. Sí, Y el X es el coeficiente el coeficiente de la incremental. recta. Ahí va. A veces se llaman les decimos mx más n o px más q, x más b, en fin, se usan Ahí para va. hacer. ¿No? Ahí va. Porque, Gracias. pero en realidad lo que pasa que la pregunta es por qué se hace esto, digamos, y hay que ponerse en situación. Ustedes van al laboratorio, ¿sí? Están midiendo algo. Entonces ustedes no saben cuál es el modelo. Acá es muy fácil porque yo le dije, simulamos estos datos con este modelo, entonces está. Pero en situación de laboratorio ustedes tienen los X y los Y. Y un principio de la descripción estadística es que hay que tratar de usar el modelo más sencillo posible. Eso es como una máxima, ¿sí? El principio de Occam, ¿sí? De que entre dos modelos siempre hay que elegir el más sencillo. Entonces estaríamos cometiendo un error, por ejemplo, si el A fuese muy cercano a 0, estaríamos cometiendo un error. Y nuestro modelo sería Y igual constante. Por ejemplo, a ver, para decir un ejemplo bien, que creo que ya lo trajimos, pero bien ilustrativo. Supongan que nosotros queremos hacer un test de hipótesis sobre el calentamiento global. Tema súper importante. Entonces tomamos datos anuales, ¿sí? No sé si ahí ven. Tomamos datos todos los años del promedio de temperatura anual, supongan, ¿sí? En un punto. ¿Está? Entonces suponemos, tenemos los datos, yo qué sé, yo les decía que hay más o menos 150 años de datos reconstruidos. Entonces, 1850, 51, 52 tienen promedios de temperatura anual en, no sé, en Punta del Este o en un punto de determinadas coordenadas, el Río de la Plata o el aeropuerto de Carrasco, donde lo hayan medido, no importa. ¿Sí? Entonces, si hay calentamiento global, el parámetro
A tiene que ser distinto de 0. ¿Entienden? Ustedes hacen un modelo Y igual A por X, donde X es el año, más B. Y Y la temperatura. Entonces, si la temperatura depende del año en forma creciente, el A les da distinto de 0. ¿Se entiende eso? Escribo acá el modelo. Temperatura en el año K es igual, estoy escribiendo, ahora lo van a ver, A por el año más B más error. ¿Tá? Ese es el modelo. Entonces, ustedes tienen una temperatura media en ese punto. Suponga que la temperatura, ¿cuánto podría ser una temperatura media anual? ¿Qué les parece? En el aeropuerto de Carrasco, por decir algo. Tipo 18, por ahí, 18, anual. está media anual, ahí está, 18. ¿Tá? Entonces el B, cuando ustedes estiman, les va a dar 18. 150 datos, ¿sí? Desde 1850 hasta el 2000. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes ven los datos en el gráfico y yo los vi porque yo hice algún trabajo de esto del niño, yo qué sé, que me invitaron. Y los datos son realmente crecientes, es increíble. Es decir, son oscilantes, pero hay una tendencia creciente. Entonces, cuando ustedes ajustan, ustedes se preguntan, que el A sea 0 quiere decir que los datos son esencialmente constantes, más allá del eventual error. ¿Se entiende? Pero si el A es distinto de 0, entonces los datos son esencialmente crecientes más allá del error. ¿Se entiende eso? Con un A positivo. Quiere decir que a un año más grande van a tener una temperatura más grande. Y eso es el calentamiento global. ¿Tá? Entonces, si bien en el caso que estamos manejando, en el caso sintético de juguete que tenemos acá en las transparencias, testear que hace a 0 no tiene mucha relevancia porque es muy claro que no es 0, en algún caso, como este del calentamiento global, es muy importante, ¿no? Digo, porque bueno, predice el futuro. Ustedes saben que si varía 2 grados centígrados la temperatura en los polos, entonces se derrite tanto hielo y bueno, en fin, digamos, todas las consecuencias que tiene eso, ¿no? Entonces, Catástrofes. ¿escucho? Que ocurrirían catástrofes más seguido. Sí, sí, los eventos extremos. Digo, cuidado, que mi concepto de calentamiento global es un tanto primitivo, ¿sí? Pero no tengan duda que el test de hipótesis, el primero que hay que hacer es este, ¿sí? Después se pueden hacer cosas más elaboradas porque también se dice que bajo condiciones normales, bajo condiciones normales, digo, sin la acción humana, la temperatura del planeta cambiaría igual, digamos, porque el planeta está en evolución. El problema es que la actividad humana acelera ese cambio, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, el R nos hace unos test de hipótesis para los coeficientes. ¿Qué más hace el R para nosotros? Profe, perdón, Escucho. última cosita. ¿No? Ahí los estimates serían como lo que, no sé, calculó el R que vale en el A y el B. Sí, el estimador. Ah, está. Es que, Está. claro, yo no los puse de la clase pasada, pero son los mismos que calculamos nosotros. 1,07 Ahí y va. 0,57. Con las fórmulas aquellas. Bueno, Bien. deberían de ser. Sí, son las estimaciones. Por eso digo, es bastante difícil leer esto. Yo cuando me lo encontré por primera vez, me costó digerirlo y había cosas que no entendía. Entonces ahora repasamos todo para que ustedes se sientan seguros. Claro. Después respondemos la pregunta, bueno, ¿cuán bien ajusta el modelo? ¿El modelo ajusta o no ajusta? ¿Cómo medir eso? Entonces, para eso da un residual standard error. ¿Tá?
error estándar de los residuos, ¿sí? Entonces dice que es 0.5 en 28. Eso es lo que dice el R, en 28 grados de libertad. ¿Cómo se calcula el residual standard error? De la siguiente forma. Primero se hace la SSE, que es la Sum of Square Errors. Esa es la sigla que aparece en el R, por eso lo traemos a colación, suma de los residuos al cuadrado. Y luego se descuentan la cantidad de coeficientes menos 1. El menos 1 porque el intercepto se descuenta, ¿sí? En realidad nosotros tenemos un solo coeficiente. ¿Está? Y bueno, ahí hay un tema estadístico que nosotros no estamos estudiando. Hay una chi cuadrado con grados de libertad, pero esa es la cuenta que se hace. Pero lo importante es que el RSE, el Residual Standard Error, es la raíz de la suma de los cuadrados dividido en n-2. ¿No? Entonces, si este número es grande, el modelo ajusta mal, y si este número es pequeño, el modelo ajusta bien. Ahora, ¿por qué lo de chi cuadrado, que nosotros no vamos a ver? Porque grande o pequeño con respecto a una chi cuadrado. ¿Sí? Es decir, podríamos acá hacer un test de hipótesis para ver cómo ajusta el modelo, pero el R no lo hace. Entonces nosotros no lo mencionamos. ¿Está? Pero no sé si se entiende. Ahora estamos haciendo una evaluación de cuán bien ajusta el modelo. Entonces sumamos los residuos al cuadrado, siempre al cuadrado para que no se compensen los signos. Lo dividimos por la cantidad de datos, en realidad menos la cantidad de parámetros, porque en realidad los parámetros ayudan a que el modelo ajuste mejor. ¿Entienden? Si ustedes ponen muchos parámetros, el modelo va a ajustar muy bien, aunque sea falso. Quiero decir, si ustedes tienen 30 datos y ponen 10 parámetros, es decir, A sub 1 X1 más A sub 2 X2, yo qué sé, de alguna forma se las ingenian, entonces van a tener un buen ajuste. Pero es lo que se llama un sobreajuste. Ustedes ahí están haciendo un ajuste ficticio. Entonces, por eso hay que penalizar por la cantidad de parámetros que usa el modelo. Entonces, el error se divide no por la cantidad de datos, sino por la cantidad de datos menos la cantidad de parámetros. ¿Está bien? Entonces, ese es el RSE, que es el dato que nos da el modelo, que acá vale 0,5. Entonces, de vuelta, para saber si es grande o pequeño, tenemos que saber la distribución estadística, es decir, qué es lo que esperamos, y ahí hay que aplicar una chi cuadrado, etcétera, pero eso no vamos. No sé si hay alguna pregunta de esto. Voy acá al inicio, vamos a repasar. Esta es la función, lo primero que vimos son los residuos, después vimos los coeficientes, y acá el residual standard error, que es 0,504 en 28 grados de libertad, ¿sí? Entonces nos quedan el múltiple R square, el adjusted y el F statístico. Nos queda eso para terminar con todo lo que nos da el R. No sé si hay alguna pregunta, volvemos a la transparencia esa. Bien. Asumo el silencio como ausencia de preguntas. Bueno, el silencio es ausencia de preguntas, pero también puede ser ausencia de estudiantes, ¿no? Bien. ¿Hay algún movimiento? ¿Están ahí? Estamos acá, sí, profe. Bien, gracias, gracias. Bueno, gracias. Entonces, esto mide la calidad del modelo y bueno, lo miramos. En realidad, a veces uno tiene dos modelos y quiere saber cuál de los dos ajusta mejor. Entonces ahí tiene más sentido esto, porque el que tiene suma de residuos más chicos es en principio el mejor. Pero hay otra forma de medir la calidad del ajuste, que es razonar de la siguiente manera. Supongamos que no hubiera modelo lineal, ¿sí? Bueno, en realidad Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué variabilidad tiene la Y sin modelo? Es decir, la Y que yo estoy tratando de modelar, ¿qué variabilidad tienen? Y bueno, la variabilidad que tienen es la varianza, ¿sí? O la diferencia entre los datos
y el valor central al cuadrado. La varianza es eso dividido la cantidad de datos. ¿Está? Pero acá no dividimos por la cantidad de datos y calculamos el SSYY, digamos, que es las letras que usa el R para esto, ¿sí? O que se usan en la jerga, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esto está mal, en realidad esto es esto está mal. Esto es con A igual 0, pero el B sería el y barra n. ¿Está? Es decir, acá estoy comparando el modelo A X más B contra el modelo B. B quiere decir que es una constante la Y. ¿Está? Y en ese caso, el estimador de B me da Y barra. ¿Está? Entonces, la idea es comparar qué pasa, porque acá debería decir A igual 0 nada más, ¿sí? ¿No? No hay modelo lineal, hay solo un modelo de constante. Entonces, yo comparo el SSYY contra el SSE. El SSE, les recuerdo, era la suma de los residuos. Y lo que era la suma de los residuos era la observación menos el A estimado X menos el B estimado. ¿No? Entonces, bueno, la idea es que el error con modelo sea mejor que el error sin modelo, ¿sí? Sea más chico el error con modelo que sin modelo, o con A que sin A. Pero la pregunta es cuánto. Entonces, para saber cuánto, se comparan el error con modelo sobre el error sin modelo. ¿Está? Entonces, este es un número que es siempre menor que 1. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes ajustan con modelo, hacen mejor que ajustar sin modelo. Quiere decir que el numerador es más chico que el denominador. ¿No? Pero si son muy parecidos, están cercanos a 1. Déjenme pensar. El múltiple R squared es esa cuenta, de eso no hay duda. No, dije mal. Si son muy parecidos, están cercanos a 0. ¿Entiende? Porque esto es parecido a esto, entonces este cociente es parecido a 1. Quiere decir que al 1 le restamos mucho. ¿Sí? Al 1 le restamos mucho. Entonces, si le restamos mucho al 1, quiere decir que estamos cerca de 0. Y eso es malo. O bueno, es malo. Eso quiere decir que el modelo es malo. ¿Tá? Que el modelo no mejora mucho. Ahora, si el modelo mejora, esto es mucho más chico que esto. Son siempre dos cantidades positivas. Entonces el MRS está cercano a 1. Entonces lo que tienen que mirar ustedes es si el MRS está cercano a 1. O dicho de otra forma, y capaz que mejor, si ustedes tienen dos modelos, ustedes miran el MRS de cada modelo. Y el que esté más cercano a 1 es mejor. Esa es un poco la lógica de lo que hace el R. Es bastante elaborado, digamos. A ver, nosotros cuando enseñamos bioestadística en general tratamos de elegir modelos sencillos como para tener las primeras ideas. Pero cuando nos metemos con el R es un lenguaje que usan los profesionales, es decir, lo usa todo el mundo. Quiere decir que acá estamos haciendo lo que hacen todos los estadísticos, ¿sí? Digo, los experientes, los que tienen doctorado, todos, ¿sí? Los bioestadísticos también. Entonces, por eso aparecen como tanta sofisticación. Pero bueno, si lo vamos a usar, está bueno que sepamos cómo funciona. No sé si se entiende lo de la comparación. Yo resumo. En realidad lo que yo hago es, yo digo, primero, mi modelo es una constante, el promedio. ¿Tá? El promedio de la Y. Entonces, la suma de errores que yo cometo en ese caso es esta. Y después digo, mi modelo le doy la posibilidad de que tenga una inclinación. ¿Tá? Y la suma de errores que yo cometo es esta. Entonces comparo y yo quiero que, para que el modelo tenga sentido, la suma de errores con el A sea bastante más chica que la suma de errores sin el A. Entonces, la manera de medir eso es hacer el cociente. Esto me va a dar cercano a 0 porque mi modelo es bueno. Entonces, esto me va a dar cercano a 1. Y eso quiere decir que el modelo vale la pena.
No sé si es claro, hay preguntas o ya nos perdimos del todo. O sea, ese numerador siempre te va a quedar mayor que el denominador. Lo único que. No, menor que el denominador. Sí, sí, en realidad, ¿por qué? Porque ustedes el A y el B los encontraron para que la diferencia de cuadrado sea mínima. Entonces, si ustedes ponen A igual 0, es como que tienen un valor de la función que no es el mínimo. Entonces, por eso el SSE es más chico. El SSE es un mínimo, ¿tá? Entonces es más chico que todos los demás. Y este, ustedes pueden verlo, este que está acá, es el valor que minimiza con A igual 0. Es decir, si ustedes ponen A igual 0 a prepo y minimizan en B, el B les da a llevar. Entonces quiere decir que es un valor de la función, pero ustedes tienen un mínimo con el A y el B y están en otro lado. Entonces están en un lugar un poquito más arriba. Claro, está bien. ¿Tá? Entonces el R hace automáticamente para nosotros el múltiple R squared, el múltiple R cuadrado, y nos da ese valor. Que hay que mirar y tiene que estar cercano a 1. Vamos a ver, déjenme ver. Está. Una pregunta, Ernesto. Oigo. ¿Cuál es la diferencia del múltiple, ¿cómo es? Múltiple R square, ese con Sí. con el R cuadrado solo? A ver. El R cuadrado creo que es el residual standard error, el primero. El asunto es así, digamos. Perdón, la pregunta es pertinente y ahora vamos a tratar de aclararla. Ninguna de estas mediciones es como total. Entonces, con el largo de la historia, a lo largo de la historia se fueron como proponiendo más cosas para medir la calidad del ajuste. Entonces, vamos a la... Déjenme ver, quiero ir a la global. Ahí está, acá está todo. El R cuadrado es esto. Pero acá nosotros es sencillamente la suma de los residuos. Y acá nosotros comparamos la suma de los residuos. Perdón. No, que habías dicho que el R cuadrado era el 0,5, pero ahí abajo dice R cuadrado, ¿no? R squared. Pero es el múltiple. Después viene el ajustado, digamos. Hay como varios. Lo que pasa que acá R cuadrado, no sé, creo que Nicolás me preguntó. El R cuadrado es en realidad acá no está, ¿no? Está el múltiple y el ajustado. Pero bueno, tendríamos que ver. Acá yo estoy apelando a mi memoria y diciendo que R cuadrado así crudo de un modelo lineal se le llama el primer valor. A ver, vamos a repasar. Acá hacemos los residuos y lo que yo digo que es el R cuadrado es este. Bueno, en realidad acá no es R cuadrado, es como el R porque está tomada la raíz. Es la suma de los residuos dividido la cantidad de datos, ajustada por cantidad de parámetros. Quiere decir que esto es una medida absoluta de calidad de modelo, ¿sí? Te dicen, bueno, mis residuos me totalizan tanto. Y el que hacemos ahora, el múltiple, es más sutil porque en realidad lo que hace es, no mide el R cuadrado, sino que lo compara con lo que sería el R cuadrado del modelo con A igual 0. Eso es lo que hace. No sé si se entiende. Porque mide dos. Estos son R cuadrados. Estos dos. Este es del modelo que tenemos y este es del modelo con A igual 0. Es decir, este es una medida absoluta de cuán bien funciona el modelo y esta es una medida relativa de cuán bien funciona en relación al modelo con A igual 0. Se entendió mejor ahí igual. ¿Se entendió Gracias. mejor? Sí, sí. Pero no del todo.
No del todo, no, pero mejor. Está bien, Aparte en gracias. las notas dice como que el múltiple de R cuadrado Mm, es como el R cuadrado de todo. O algo así. de todo. ¿En qué notas, perdona que te pregunte? En las notas Ah, de Alejandro. Sí, sí, sí. A ver, gente, yo estas cosas las estudié de grande, digamos. Entonces, ¿qué hice ayer que preparé la clase? Fui a Wikipedia, a la documentación del R, leí todo y es como se hacen las cuentas. Digo, está bien. Digo, si me equivoco no tengo problema, pero esto está bien. Y esto es absoluto, perdón, esto es absoluto, ¿entienden? Es el modelo cuán bien anda. Y acá lo que estoy haciendo es otra cosa, estoy comparando un modelo contra otro. Me estoy preguntando, bueno, ¿cuánto vale la pena agregar un A en el modelo? Y ustedes dicen, ¿cómo joroba este tipo con el A? Pero fíjense en que atrás de esto puede haber un premio Nobel, ¿entienden? ¿Por qué un premio Nobel? El calentamiento. ¿Ustedes saben que en Uruguay tenemos un premio Nobel? Ah, eso es una buena anécdota. ¿Escucharon hablar? No. Mirá. Bueno, es un premio Nobel compartido, pero hace unos años un colega, se llama Gustavo Nagy, que trabaja en oceanografía biológica, integró un panel de expertos sobre el cambio climático global. ¿Sí? Un panel de, yo qué sé, no sé, centenares de expertos, ¿sí? De todas partes del mundo. Y él proveía la evidencia de Uruguay. Y ese conglomerado ganó el premio Nobel. Entonces, no es un premio Nobel individual por una contribución personal, pero premio Nobel al fin. Bueno, con esto quiero decir que saber si A es cero o A no es cero, para nosotros es un juego, pero en realidad puede ser relevante. Entonces, acá estamos comparando exactamente eso. Recuerden que el B acá no está, ¿sí? Lo voy a sacar. El B acá no está. Entonces, lo que estamos haciendo es comparando el modelo con A igual 0 versus el modelo con A distinto de 0. Entonces, el modelo con A igual 0 me da estos errores, porque el B me da esto, si yo lo estimo. Es decir, si yo digo un modelo constante de la Y, entonces la mejor estimación es el promedio, eso lo sabemos. Entonces el B me va a dar el promedio. Y estoy comparando los residuos de suponer que el modelo es constante versus los residuos de suponer que el modelo es inclinado. Entonces, si ahí yo no logro mejora, quiere decir que el A en realidad es muy cerca a cero y hasta se puede suponer cero, ¿no? Y si se supone cero el A, quiere decir que no hay cambio climático en el modelo de las temperaturas, ¿no? Entonces, este es el múltiple R square, ¿no? Se calcula así y lo que hace es comparar, o uno se pregunta, bueno, ¿vale la pena que A sea 0 o no? ¿No? Y si da cerca de 1, sí vale la pena. Y si da cerca de 0, no vale la pena. Para hacer un test, digamos, bueno, en realidad ya hicimos un test acá, ¿se acuerdan? Acá hicimos un test y el A era 0. En nuestro modelo está claro que vale la pena porque A igual 0 sería una cosa rarísima con nuestros datos, 10 a la menos 12. ¿No? Y acá eso es otra forma de ver. Perdón, voy para adelante. Bien, acá estábamos. ¿Qué más nos dice el paquete? Y ustedes dirán por qué nos dice tantas cosas, y bueno, ya les conté por qué. Dicen, bueno, pero a mí me interesa penalizar también cómo funciona esto de acuerdo a la cantidad de datos, de acuerdo a la cantidad de parámetros que usa mi modelo. Porque recuerden que un modelo con más parámetros ajusta mejor que un modelo con menos parámetros, siempre. ¿Tá? Entonces ustedes dicen, entonces yo uso tantos parámetros como necesito. Es como que hacer un modelo para cada dato, ¿sí? Si ustedes ponen un parámetro para cada dato, pueden seguir exactamente una línea de datos, pero no es la idea porque ustedes están sobreestimando. Entonces la idea es introducir acá, en este K, la cantidad de parámetros, ¿sí? Entonces hacen el adjusted R-square, que es la comparación entre modelos, la misma que la vez pasada, pero multiplicada por una penalización de la cantidad de parámetros. Acá prácticamente da lo mismo porque K era 2, tenemos dos parámetros, y N es 30, entonces es 29 sobre 27, ¿sí? No da una gran diferencia.
Pero bueno, digamos, si ustedes ponen muchos parámetros, podría haber diferencia y este es el R cuadrado ajustado. ¿Tá? Que Es es, que, perdón, sí, ¿qué serían los parámetros en este caso? el A y el B. Y podría tener más, Sí, una fórmula más compleja, digamos. claro, digamos, permítame que voy al final. Ahí está, por ejemplo. Lo puse al final porque no está en las, pero podría ser que ustedes tuvieran un modelo donde una Z es una A por AX más una B por Y más un error. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? La Z genuinamente podría depender de X y de Y, pero podría no depender de Y. Es decir, la B sería 0, ¿sí? Entonces, este mismo modelo incluye si B es 0 al modelo anterior, o si A es 0 al modelo anterior. Entonces, en este caso, acá me olvidé de poner el C, perdón. Es Z igual a X más BI más C más epsilon. Entonces, en ese caso, ustedes tienen 3 parámetros. Repito, el tercero no está escrito. ¿Tá? Y ya que estamos en R, la fórmula, ustedes ponen el linear model fórmula igual Z se aproxima a X más Y. Y el R acá entiende ya, ¿sí? X es un vector de datos, Y es un vector de datos, y el R entiende que lo que tiene que hacer. Y me da todo eso de vuelta. ¿Tá? Entonces volvamos al ajuste de R-square, es la cantidad de parámetros. Y esto se está volviendo un poco aburrido, pero lo último que hace el test es comparar que todos los coeficientes sean 0 contra que algún coeficiente no sea 0. Este es un test distinto a los anteriores, porque el anterior era el primero es 0 contra el primero no es 0, y este hace el primero y el segundo son 0 contra que ninguno es 0. ¿Tá? Entonces, que ninguno sea 0 se pone como a cuadrado más b cuadrado distinto de 0, porque si alguno de estos dos números es distinto de 0, entonces la suma de los cuadrados me da distinto de 0. ¿Tá? Y bueno, y el estadístico compara los errores y y me da no quiero entrar en demasiado detalle, pero me da un estadístico acá, porque digo, quiero usar los últimos minutos para entrar en el R y ver un poquito. Me da un número y me dice el p-valor. En nuestro caso, el p-valor es muy pequeño, entonces no tiene sentido suponer que los parámetros son 0. Pero este test que se hace, y esto vale la pena mencionarlo, es debido a Fisher, que es otro gran bioestadístico y estadístico inglés, bueno, que terminó su carrera en Australia, que fue el que propuso este test. ¿Sí? Entonces, bueno, esperen que hacemos el sumario de todos los que nos hace el R. Vamos a repasar. Lo primero nos da la fórmula. Entonces, primero analiza los residuos. Luego analiza los coeficientes, las estimaciones, los desvíos estándar que dan del orden de un décimo, el valor del estadístico para testear que los coeficientes sean 0 y los p-valores. Y acá nos dice la significancia del test. ¿Sí? Después nos da el R cuadrado, que es la suma de los residuos al cuadrado dividido la cantidad de datos menos los parámetros, tomado raíz, el ajustado, que es el que compara contra A igual 0, el ajustado que incluye la cantidad de parámetros, y la última línea es la que resulta hacer el test A igual B igual 0 contra A cuadrado más B cuadrado distinto de 0. ¿No? Entonces, todo eso es lo que hace el comando LR. Entonces, tuvimos una hora para detallar lo que cuando ustedes apretan un botón, fruputu, aparece todo en menos de un segundo. ¿Tá? Volvamos entonces a nuestro asunto. Este es el último. Y bueno, ahora no sé si alguna pregunta, algún comentario. Este último test es parecido al primero, ¿no? Pero con más consideraciones. Es parecido, pero testeas las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Ahí va. Es ¿Y decir, te sirve de alguna forma?
Y bueno, si este test te da rechazo, quiere decir que tu modelo es una porquería, una reverenda porquería, digamos. Como que le erraste a las peras, pero le erraste mal, digamos, ¿no? Cosa que pasa, ¿sí? Porque acá nosotros jugamos con los datos. Simulamos y claro, qué vivo. Pero si tenés datos como teníamos, yo qué sé, datos del COVID, no tenés ni idea, digamos, a qué Claro. obedece o si es lineal o no tenés la más remota idea. Es decir, te imaginás que no todos los modelos de COVID, pum, se hicieron los modelos de epidemiología se hicieron pelota, digamos, ninguno decía nada. No hubo modelos, una cosa muy rara. Pero bueno, quiero decir, para ponernos en una situación real. Bueno, entonces ahora lo que quería comentarles era, no sé si hay alguna otra pregunta de lo que estuvimos conversando del LM. Es mucha información, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero yo pensé, pero digo todo esto, no lo digo, bueno, no sé, la idea no es recordarlo, pero quedan las transparencias, y si ustedes mañana tienen que saber algo, entonces, bueno, lo pueden consultar en la documentación, pero ya tienen una idea previa de qué es lo que escupe el R, porque literalmente lo escupe, ¿sí? Bien. Entonces, variaciones, ¿sí? Podemos tener varios regresores, ¿sí? La X se llama regresor en el modelo de regresión, ¿sí? Entonces, regresión lineal. Entonces, podríamos tener un modelo que es AX más BY más C, me olvidé de la constante, más epsilon, ¿sí? Me olvidé en la notación, ¿sí? Entonces, ahí ustedes, claro, es todo lo mismo, pero tienen tres vectores de datos, ¿sí? Y el R hace lo mismo, aplican LM, la fórmula la tienen que escribir de otra forma, pero hace todo lo mismo. Y también, otra generalización que quería mostrarles, esta sí le puse el C, es cuando ustedes quieren ajustar datos cuadráticos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes sospechan, en un experimento que tienen, que la dependencia del dato no es solo lineal, sino además cuadrática. Quiere decir que crece más rápido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo lineal, crece en la X de ustedes, crece así, y lo cuadrático empieza creciendo poquito y luego crece más violentamente? Entonces, ¿cómo se puede usar los modelos lineales para ajustar esto? Ustedes dicen, no se puede porque es lineal. Pero no, ustedes lo que hacen es, en vez de poner la X, agarran y calculan una Y sintética que se la inventan ustedes, que es una X al cuadrado. Entonces, ajustan linealmente la variable al cuadrado. ¿Entienden? Acá ponen la Y, que es el cuadrado de los datos. Y usan el mismo comando. Y les da ajuste o no. Pero entonces el modelo lineal en realidad puede ajustar modelos que no son lineales, porque se dan cuenta que acá la dependencia no es lineal, es una dependencia cuadrática. Con este truco ustedes pueden ajustar polinomios. Y se imagina que se pueden hacer muchas cosas más. No sé si hay alguna pregunta de las generalizaciones que quieran hacer. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos un poquito al R mismo en los minutos que nos quedan. Déjenme ver que lo tengo que abrir. Aplicaciones. ¿Qué era? Desarrollo. RStudio. Profe, Oigo. ¿por qué se le dice regresión? Yo qué sé, no sé. Regresión. No sé. Lo buscamos, lo buscamos. Sí, lo buscamos, pero es como un término. A ver si alguien, si tienen internet a mano y tiramos respuestas, pero la regresión es una cosa que se hace en psicología, ¿no? Parece, ¿no? Cuando se vuelve al pasado y cómo te iba con tus padres. ¿No? Volvemos a raro, ¿no? ¿Se acuerdan de raro? Ya estuvimos en raro. Mi madre era hippie, mi padre era punk. Y hago una regresión a mi infancia, pero no sé por qué se le dice regresión. Regresión, no sé. Me sale Sigmund Freud.
Claro, sale como todo Lacan y todos los... Está bueno, bueno, eso a mí me gusta. Yo pasé por ahí y vale la pena. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a irnos al R Studio. Está. Y acá, acá en realidad tengo la que hice, el R que hice para... Pero vamos a modificarlo un poco, ¿sí? Acá puse la semilla. Bueno, vamos a poner 50 datos para alegrar la vida. Vamos a dar una X. Vamos a hacer una Y. Vamos a hacer una regresión doble, ¿sí? Una Y, runif, n, 0,2. ¿Está? Vamos a poner errores. Vamos a poner A igual 1. B igual menos, vamos a poner un paréntesis para que se vea, menos 0,5. C igual 3. Y vamos a hacer el modelo AX más BY más C más epsilon, ¿sí? Entonces ahora hicimos un modelo con, perdón, Z. En realidad, después ya no se usan las letras X, Y, Z porque se acaban las letras, se pone X1, X2. Vamos a hacerlo así, ¿sí? Vamos a hacer X1, X2. Están viendo todos el R, ¿no? La pantalla con el R, ¿no? Sí. La epsilon. Entonces acá se pone A1, A2, y acá se pone A3. No me acuerdo si se pone A0. Entonces X es A1 por X1 más A2 por X2 más A3 más epsilon. ¿Está? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Esperen que lo hago más grande. Estamos, bueno, poniendo una semilla, estamos poniendo 50 datos y estamos simulando dos regresores, una X y una Y, ¿sí? Estamos poniendo un error, simulando errores y haciendo el modelo. El modelo es este, entonces. A1x1 más A2x2 más A3 más epsilon. Y bueno, lo que queremos es que el R descubra este modelo de alguna forma. A ver cómo nos va. Entonces vamos a correrlo. Corro esto. Corro el n, x1, x2, sigma, epsilon, a1, a2, a3. Corro mi z. Está. Acá está. Ya gráfico con esto no puedo hacer. Voy a borrarlo. Está. Modelo. Está. A ver cómo me va. Objeto Y no he encontrado. A ver. Ah. Está. Me equivoqué. Acá es una Y, ¿sí? Entonces modelo, cruzo los dedos. Está. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay en modelo? Ahí está. Me da el primer resultado. Esto sí es sin sumarios, y esto es el resultado crudo. Entonces el resultado crudo me da un intercepto de 2,89. El intercepto era, ¿alguien se acuerda? La ordenada en origen. Sí, pero ¿cuánto le habíamos puesto al X3? 3. Y la estimación fue 2,89. Siempre el error es como un décimo más o menos, ¿sí? Un poquito más, ¿no? Un X1, bueno, en realidad, qué lío. El X1 es el A1, ¿sí? Lo que pasa es que R le llama X1. Es el coeficiente de X1. Queda 0,96, que es casi 1, y un X2 que me da menos 0,42. ¿Está bien? Quiere decir que más o menos el R calcula los coeficientes. ¿Cómo lo hace ahí? En realidad, en vez de una función de dos variables, A y B tiene una función de tres variables, A, B y C. Y calcula tres derivadas parciales y anula y le da. ¿Sí? Pero todo eso funciona. Y bueno, y si queremos ver todo lo que estuvimos viendo,
le pedimos un sumario del modelo. ¿Está? Y acá lo agrando para ustedes. Entonces me dice, la fórmula es la que escribimos. Acá me da los residuos. Está bien, están entre -1,2, es más o menos centrado. Los tres coeficientes dan significativos. Quiere decir que tienen 3, el p-valor da menos de 2 a la menos 16 para el intercepto. Fíjense que el X2 da relativamente grande, no da esos ya valores totalmente despreciables, pero da 7 10 milésimos, digamos, es muy poquito también. Bueno, el R cuadrado me da 0,48 en 47 grados de libertad. El múltiple R square me da 0,82 y el ajustado 0,81 y ta, y también ¿cómo es? Me descarta la posibilidad de que los coeficientes sean 0. Ahora, ¿qué pasa? Yo sobre estos mismos datos podría hacer LM, Y, ñoquis, bueno, lo voy a escribir arriba, así queda grabado. Acá pongo lo que voy a hacer. Regresión sobre un solo regresor. Supongan que yo hago así, LM o modelo 2, LM de I contra X1. ¿Está? ¿Qué estoy haciendo acá? Acá yo me estoy comiendo que los datos fueron generados por dos factores, por dos regresores. ¿Está? Acá sí, acá es lo que pasa en realidad, porque ustedes van al campo, ¿sí? Y miden la presencia de una especie, supongan en pastos, pasturas, ¿sí? Vieron que las pasturas compiten, el tipo de pasto, el trébol, el otro, ¿sí? Y miden cuánto hay por metro cuadrado en un muestreo, en fin, ¿sí? Y dicen, bueno, esto se debe a tal cosa y a tal cosa. O esto se debe a una sola cosa, ¿sí? A un solo factor. Entonces hacen el modelo. ¿Está? Y acá hacemos summary, modelo 2. Y vamos a ver qué nos dijo. ¿Está? Entonces, los residuos dieron casi 0. Dieron un poquito sospechosos porque el máximo es como bastante más grande que el mínimo, ¿sí? Eso ya es una cosa sospechosa. Los modelos, me estimó el intercepto en 2,45, que era 3, y el coeficiente en 0,9, que era 1, eso no está muy mal, y me dijo que los preciso para modelar, ¿sí? Pero cuando yo veo, sobre todo me dio más chico que el modelo completo, ¿sí? Quiere decir que el modelo completo es mejor. Sin embargo, este modelo no es tan malo, porque 0,7 no es tan malo, ¿no? No es que sea bueno, pero no es tan malo. ¿Entienden lo que hice, no? Ahí en la tabla de coeficientes, el PR mayor a T, digamos, siempre es la hipótesis de que son cero, El de que es p-valor, sí, el P-valor de que sean cero. sí, sí, sí. Y esto me dice que como el p-valor es muy chico, yo preciso ese coeficiente para modelar. ¿Está? Está bien. Supongan, ahí está, vamos a hacer otra trampa, ¿sí? Supongan acá, no, perdón, acá que yo genero una variable falsa, ¿sí? Falsa en el sentido, a ver, ¿dónde está? Acá voy a generar una variable falsa, que le voy a llamar F1, ¿está? Y que va a ser una runif n
coma, 0, coma, yo qué sé, 1, 3, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta RUNIF? Yo con esta falsa yo no la uso para generar el modelo, no participa en el modelo. Pero cuando hago mi regresión lineal, vamos a hacerlo un tercer ejemplo, con variable falsa. Yo quiero ver si se da cuenta el R que esa variable en realidad no participa en la conversa, ¿sí? Y, entonces acá yo le pongo x1 más x2 más f1, ¿sí? Déjenme ver, entonces yo corro esto. Y acá hago el summary de mi modelo 3. Perdón, 3. Está. Vamos a ver. Entonces, bueno, yo acá estoy haciendo un A por X1 más un B por X2 más un C por la variable falsa. Es falsa porque no participó en la construcción del Y, ¿sí? No tiene nada que ver. Entonces está, los errores me dan ahí, los residuos, y yo cuando voy a los coeficientes, el coeficiente intercepto lo preciso porque el p-valor da muy chico, el coeficiente de x1 lo preciso porque el p-valor da muy chico, el coeficiente de x2 lo preciso porque el p-valor da muy chico, y el coeficiente de la falsa, fíjense cuánto dio, perdón, el p-valor de la falsa. Dio 0.27. Quiere decir que no rechazo la hipótesis nula de que el coeficiente sea 0. Entonces, si el coeficiente es 0, es como que no participa en la discusión. ¿Se dan cuenta cómo se dio cuenta el R, no? No sé si se percibe eso que les quiero mostrar. Claro, que te toques un alfa de 10, igual te queda como que no lo rechazás. Bueno, claro, digo, uno siempre puede equivocarse, pero no, un alfa de 10 no. Fíjate que es un p-valor de un 27%. Quiere Sí, decir sí. que una de 4 veces. Es como, es decir, no es sospechoso pensar que sea 0. Esa es la Claro. conclusión. ¿Tá? Los otros p-valores son pequeñísimos. Y este está, no está. Entonces el R se da cuenta de que ese parámetro, de que esas variables en realidad no explican la Y. Y está bien que no la explican porque cuando hicimos la cuenta no la pusimos. ¿Tá? Y bueno, y el ajuste del modelo, sin embargo, da bien. Da bien el ajuste porque tiene las variables que precisa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace para que dé mal? Es decir, acá lo que estamos haciendo, estamos sobreajustando, ¿sí? Porque tenemos más parámetros de los que se precisan. ¿Cómo trataríamos de engañarlo al R? Entonces, supongan que le pedimos en un modelo 4 que me explique la Y. Vamos a llamarle falso total, modelo 4. Explícame la Y a partir solo de mi variable falsa. A ver qué me decís ahora, que tanto sabés. Entonces hago summary. Modelo 4. A ver qué me decís. Está. Bueno, ven que me dio unos residuos bastante más grandes. El intercepto me da lo preciso. Es decir, el intercepto es distinto de 0, pero el coeficiente me da 0,9. Peor de p-valor no podía ser, ¿no? Gigante. Claro, un valor gigante. Y bueno, y fíjense en el residuo me da 1,14, pero este, que es el que tiene que dar cercano de 1, da hasta negativo. Que yo dije que podría ser, ¿sí? A ver, déjenme pensar.
Sí, yo leí que podía dar negativo. Yo dije que él... No, Quiere decir que hay una cosa que yo dije que está mal. Es que el numerador era menor que el denominador, porque acá no, me da espantoso, ¿sí? Peor no podría dar. Y el p-valor quiere decir que es mejor asumir que los modelos, que los parámetros son cero a asumir que no lo son. Entonces este es un modelo malo, ¿sí? Y bueno, y acá se ve en el resumen que me da el R. Y bueno, la verdad que nos pasamos unos minutos del tiempo, les pido disculpas, me entusiasmé con los modelos lineales. Sí, siempre hacer la parte de R es como más linda, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Bueno, Pero sí. bueno, pido disculpas de vuelta por pasarme del tiempo. Profe, yo te quería preguntar sobre las Sí, variables ahí. Cuando sí, cuando construiste Y, usaste dos variables y un término independiente. sí, vamos a verlo. Y entonces es como que, o sea, como que estás estudiando, vas a ver cuáles son los coeficientes de cada variable, como si cada una tuviera un coeficiente de por sí. Pregunta, ¿no? A ver, vos te referís a esta fórmula, ¿no? Sí, Yo primero genero mis datos, un x1 y un x2, ¿no? sí. Los falsos, ¿está? Y luego construyo la y multiplicando un coeficiente que me invento por el x1 más un coeficiente por el x2 y le pongo un intercepto. Sí. ¿Cuál O era la sea, pregunta? es una función de varias variables, Sí, digamos. sí, sí, sí. O sea, su imagen estaría en R3, ponele. Esta como función, no, acá vos tenés x1 y x2 en los ejes y la y es como un plano. Ajá. Es Claro, por decir, eso, está en R3. bueno, sí, sí. Es un plano, sí. Si tenés x1, x2, tenés razón, son las variables independientes y la y es la variable dependiente. Tenés variables, tres variables, y, Ahí está. x1, x2. Qué loco. Sí. Lo que pasa es que vos podés, suponete que vos querés explicar, no sé, una variable que te interesa. Decime una variable que te puede interesar en una reacción, un tiempo de reacción o no sé. Sí, 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 sí. Y la explicás por la cantidad de un solvente, puede tener que ver la temperatura, puede tener que ver la presión, Claro, vos agregás la que te parezca claro, que influya. que son relevantes, vos medís todo. Y por eso es importante saber cuáles van, ¿entiendes? Porque uno hace un jueguito, pero cuando uno está, es decir, es bien diferente la situación de la clase de estadística que la estadística real, digamos. La Obvio. estadística real es angustiante. Porque claro, viste, vos querés explicar algo y Siempre te comes alguna variable. por ejemplo, miren, les voy a contar bueno, por supuesto pueden irse, pero vieron que yo tengo, como el tiempo pasó para mí, tengo anécdotas. Cuando estaba el asunto del COVID, primero, los países que más casos tenían eran los que no vacunaban contra la BCG a los niños. Mm, Inglaterra, España, Italia, no sé si se acuerdan que en marzo de 2020 ardían esos países en casos. Italia está bravo, sí. Italia estaba terrible, España, Inglaterra, Francia. Y uno iba al mapa de vacunación de BCG y era exactamente los países que ardían eran los que no tenían vacunación BCG. Qué viaje. Entonces todo el mundo dijo, bueno, la BCG protege contra el COVID. Y ahí nos pusimos todos a calcular y a hacer modelos. Y resultó Fa. que no protegía nada. Después las olas fueron por otros lados. Pero ahí estábamos con los datos y no había un modelito que hacíamos atrás. Estaba la realidad y bueno, había que explicar. Qué increíble, ¿no? Sí, estuvo bueno, sí. Bueno, no sé si decir bueno pero fue desafiante, sí, sí. Interesante. Y hacíamos modelos lineales y cosas así. Bueno, Bueno, ahí le voy a mandar por el chat dale. la regresión Está lineal. antropométricas al comparar estaturas de padres e hijos, donde resultó que los hijos... ¿Sabes qué? Vamos a parar de grabar para que Sí, no sí, sí. quede grabada nuestra charla, que puede seguir, pero si no, stop recording.